Saludos cordiales, estimado docente José Daniel Bravo. El tema que tenemos es de enfoque, fundamentos históricos de la psicología. El equipo de trabajo está conformado por la compañera Diana Carolina Romo, Isabel Vargas, Yajaira Coloma, Lady Vera, Nicole Silva y Marco Segura. A continuación tenemos las palabras de la compañera Diana Romo. Por favor, continúen. Buenas tardes con todos. El tema que me tocó es los principales representantes del conductismo. El conductismo es un movimiento en la psicología que aboca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas con relación al ambiente o al estímulo. El conductismo se desarrolla en los principios del siglo XX. Surgieron distintas clases de pensamiento a causa de los estudios de Charles Darwin. Sus principales exponentes de la teoría conductista fueron Watson, Pavlov, Skinner y Thorndike. De acuerdo a la teoría de Thorndike, que a mi parecer es muy importante, hay dos tipos de aprendizaje. El condicionamiento clásico, que consiste en aprender la relación entre sí de varios sucesos del entorno. El condicionamiento instrumental, que consiste en aprender la relación entre varios eventos contextuales y el comportamiento. Thorndike trabajó con gatos, perros, gallinas, encerrándolos en jaulas, donde los animales debían hacer algo para poder salir o recibir comida. Es decir, trabajó con un condicionamiento instrumental. Esta relación se comprende del comportamiento y los sucesos contextuales significativos, como premios y castigos. Encontró en este experimento hacia el animal y usaba menor tiempo para escapar. Un ejemplo importante del condicionamiento clásico se refiere al aprendizaje de respuestas emocionales específicas. Por ejemplo, el miedo o incluso el desarrollo de fobias, en la que el sujeto asocia un estímulo neutro a un estímulo considerado temeroso. Por ejemplo, puede ser emparejar una música popular junto con los productos en los anuncios, para generar sentimientos positivos y el gusto hacia los productos. A continuación, mi compañera Isabel Vargas. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi tema es el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta consiste en analizar el comportamiento del paciente teniendo en cuenta su contexto y antecedentes. Toma en consideración sus creencias, pensamientos o vivencias respecto a una determinada acción. Sus objetivos: organizar la información, comprender que la función cumpla sus determinados comportamientos, identificar los antecedentes, tratar o corregir un comportamiento e irlo modificando, averiguar cómo empieza el problema, establecer objetivos específicos para poder intervenir en el paciente. El análisis funcional es una herramienta básica en psicología con la que se indaga el pasado y las condiciones ambientales y sociales para tratar de entender cómo surgió el trastorno. Se plantean dos hipótesis, el de origen y el de mantenimiento. El de origen es cómo surge, por qué se dio, cómo vino, cómo fue el proceso para poder llegar a la hipótesis del mantenimiento. La hipótesis del mantenimiento es para averiguar por qué la actuación de ese paciente. Cabe resaltar tres importantes componentes para poder llegar como que a un resultado. Serían los antecedentes, la conducta y consecuencia. Los antecedentes es lo que ocurre antes de la actuación que se va a tratar.
Es un proceso de cómo les está afectando, de qué nomás es lo que ha ocurrido, cómo se ha comportado, qué es lo que ha hecho. La conducta es un objeto específico en la intervención en el análisis funcional. Y las consecuencias, pues, es el resultado de la conducta y el antecedente en diferentes escalas de tiempo. A continuación, mi compañera con el siguiente. Buenas noches, compañeros. Seguimos hablando entonces de las escuelas contemporáneas, en este caso el cognitivismo, con el tema que me toca a mí relacionarme, es la fundamentación teórica del cognitivismo. No sin antes decir que el cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Dicho de otro modo, se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. Existen algunos autores en los cuales manifiestan que la revolución científica se desarrolló con algunos psicólogos cognitivos, aparándose en estudios realizados por Thomas Kuhn, donde él dice que el desarrollo histórico de la ciencia no es acumulativo. Tenemos algunas teorías, como es la teoría de la comunicación de Claude Shannon, la cibernética de Norbert Wiener y el procesamiento de la información de Donald Brouwer. Cada uno de ellos ha creado de una manera diferente, ¿no?, que empezó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y así ha ido evolucionándose poco a poco este cognitivismo, ¿no? Cuando apareció las máquinas de Turing, que fue creado por un matemático, la habitación china, como también la simulación por computadora de los procesos cognitivos. Un ejemplo puedo decir en lo que es en la comprensión, que es una destreza mental que nos ayuda a entender aquello percibido y a generar ideas a través de la observación del medio y los fenómenos que ocurren en él. Esta es una de las habilidades más básicas y más importantes a través del cognitivismo. A continuación, mi compañera seguirá hablando un poco más del cognitivismo. Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con la psicología del cognitivismo, les voy a presentar representantes del cognitivismo y sus aportes. El cognitivismo sostiene que la psicología es una ciencia cuyo principal objeto de estudio es el procesamiento mental de la información que proviene del exterior a través de los órganos sensoriales. La psicología cognitiva nace por desacuerdos del conductismo a mitad del siglo XX, donde se desató el boom tecnológico, y aquí fue donde se fusionó la ciencia de la psicología con la tecnología y nace el cognitivismo. Tenemos algunos de los principales autores que implementaron el modelo cognitivista a la psicología. Jerome Bruner, procesos mentales superiores. Para Bruner, el aprendizaje es activo. Trató la percepción como un proceso cognitivo activo y no como la asociación pasiva de los estímulos sensoriales. Según Bruner, para que una información se transforme en conocimiento, debe ser procesada. Ulrich Neisser, psicología cognitiva. Sus estudios los relacionó con el modelo de procesamiento de información y los modelos fisiológicos, psicoanalítico y conductista. George Miller, la ciencia cognitiva. En sus investigaciones utiliza las descripciones estadísticas. Dio énfasis al estudio sobre lenguaje, memoria, percepción y formación de conceptos y el desarrollo cognitivo. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Bueno, de mi parte le vamos a hablar sobre lo que es el constructivismo y la escuela de la teoría vygotskiana. El constructivismo, ¿qué es? Es una teoría relacionada con la formación del conocimiento y también sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas. El fundamento de la teoría vygotskiana actúa entre dos corrientes filosóficas, la reflexológica y la marxista. También tenemos que Vygotsky
tenía una de las características del ser humano, que sus herramientas simbólicas eran como la cultura, en la que puedan aprender y las habilidades que se necesitan desarrollar. La crisis de la psicología y la concepción integral de la mente. Se consideraba que es importante las herramientas teóricas y metodológicas dependiendo la dificultad del caso. Los niveles de análisis psicogenético. Se propone que el estudio de la mente humana era en 3 niveles. Filogenético, en la que era el nivel básico del desarrollo psicológico, que corresponde a los aspectos anatómicos y filosóficos, de acuerdo a la evolución y a la herencia de cada especie. También tenemos lo que es el histerogénico, en la que nos dice que los logros se transmiten de generación en generación de acuerdo a su familia. Y por último, el ontogenético. Es el desarrollo de cada individuo desde que nace hasta que muere. Uno de los beneficios importantes que nos da el constructivismo en lo que es en las áreas de las aulas, en instituciones educativas, es que se centra el proceso del conocimiento en el alumno, se asegura el aprendizaje significativo y perdurable y fomentar el nivel del desarrollo del alumno. Uno de los ejemplos que tenemos del constructivismo en las instituciones es cuando se utilizan mapas conceptuales para continuar con el conocimiento, construir el aprendizaje, en lo que estamos haciendo ahora, que en la exponer y los mapas mentales. Y también tenemos cómo se utiliza también en los círculos de aprendizaje. Doy paso al compañero Marco para que pueda seguir con la exposición. Muchísimas gracias. Desarrollo y discípulos y línea de trabajo. El discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino que sirve para referirse a un individuo que sigue a una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o un seguidor, es necesario que exista un maestro o un líder. Vygotsky y sus discípulos. Una visión de adquisición del lenguaje es simultáneamente distinta a la de Chomsky. Está representada por psicólogos rusos de Vygotsky en 1996 y 1934 y su discípulo Alexander Luria en 1902 y 1977. Eso es todo. Muchísimas gracias.